Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que sería la segunda parte de mi vídeo más popular del canal de cómo dibujar con bolígrafo desde cero. Y he decidido traeros en este vídeo un tutorial un poco más completo del proceso que sigo a la hora de crear texturas, dándole el estilo científico ilustrado que tanto me gusta en mis dibujos. Además, ya ha cumplido o va a cumplir un año desde ese vídeo y qué mejor hacer una actualización sobre este material y el uso de técnicas mixtas con boli. Y como no, he querido mostraros este proceso creando una ilustración en mi cuaderno de aves entintados, ya que os puedo dar una mejor explicación con algo más complejo y enseñando cómo dibujo aves en las composiciones y significados que sigo, con el añadido de ser un diseño para un tatuaje que realizaré este fin de semana y que iré compartiendo en mi Instagram. Los materiales que vamos a utilizar en esta ilustración serán unos estilógrafos del 005 y 01, un bolígrafo simple, una pintura acuarelable, entre otros. Así que nada, no me enrollo mucho más, te daré un poco de tiempo para coger tu cuaderno, materiales de confianza y vamos a comenzar cuanto antes este vídeo. Como muchos sabréis, y para los que no, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, cómo dibujar manos, pelo, cómo dibujar la figura femenina y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. En casi todas mis ilustraciones siempre boceto en una hoja aparte, escaneo y ya en Procreate termino de darle forma, ya que siempre me paso de grande y luego no me cuadra en la hoja final, pero esta vez lo dibujé directamente en el cuaderno. Para los que me conocéis, casi nunca he sido de crear formas geométricas para encajar las figuras en el papel. Me gusta hacer rayujos o simplemente trazos circulares o sueltos de forma aleatoria para encajar la figura final o simplemente hacerme una idea de cómo quiero la composición. Y esto lo aplico tanto para crear rostros humanos que para dibujar animales, ya que trabajo directamente al detalle y a ojo voy midiendo las distancias. Esto es una forma igual de válida para dibujar, ya que cada persona tiene su forma artística. Y siguiendo esta dinámica, con las aves no voy a hacer algo diferente. Simplemente escojo mis modelos, poses favoritas y que puedan quedar bien en la misma composición y añadir esos detalles de costillas que me gusta añadir en mis pajaritos, ya que las aves para mí tienen un significado de guiar a todos los seres vivos entre los dos mundos que rodean la vida y la muerte: evolución, conexión con la naturaleza y guías espirituales. Por eso también me gusta retratarlos de una forma realista dentro de un ambiente tétrico o melancólico, con detalles de huesos y motivos naturales como plantas, flores. Dependiendo de la ave retratada, suelo poner un tema botánico. Por eso los materiales que más van a juego con esa temática son la tinta y la pintura negra, que siempre uso en este tipo de ilustraciones. Y antes de que se me olvide, tengo una serie de playlists donde dibujo en este cuaderno de aves a tiempo real con música Dark Academia y lluvia de fondo, por si os animáis a escuchar para una compañía agradable en vuestros ratos de estudio y dibujo. Y bueno, hablando sobre el uso de esta técnica, siendo mi favorita y que nunca me cansaré de usar, es la siguiente. Cuando vamos a crear una ilustración llena de detalles, diferentes trazos, grosores y queremos sacar un mayor grado de claroscuro, lo más importante es tener mucha paciencia, no querer terminar en un mismo día el dibujo y hacer los parones necesarios para descansar la vista. Esas serían las primeras normas que doy para crear dibujos con este nivel de detalle. Y teniendo eso en cuenta, comenzamos a dar vida a nuestra obra. Antes que nada, vamos a escoger los materiales y ideas para este vídeo, que serían, como dije anteriormente, un boli de punta redondeada para todo el bazar. No hace falta gastarse mucho dinero para ello. Yo uso los de la marca Milan, ya que los Bic siento que son muy afilados y escupen mucha tinta de la que deberían, pero eso ya son gustos. Los estilógrafos de la marca Micron para los detalles o los motivos naturales, o detalles como los huesos y el contorno, que más adelante os mostraré. Y la pintura negra acuarelable de Faber-Castell. Y para borrar las marcas de lápiz uso la goma de pan para no ensuciar la hoja ni arrastrar la tinta que no se haya secado. Lo primero que hago es trazar de forma muy suave con una leve inclinación tanto el boli que la pintura en toda la zona sombreada. De normal, para este tipo de dibujos no hago una primera base de oscuro en toda la figura, como os he enseñado en tutoriales atrás. Como aquí el estilo es más suelto, no sigo un orden, el único que sigo es que siempre empiezo en el ojo del animal, y de ahí parto al resto de la figura con trazos delicados, suaves, y con esa inclinación cambio de boli a lápiz. Cuando usemos la pintura siempre tendremos la punta bien afiladita, para poder sacar esos trazos en forma de pelillo, y con la curva natural de la muñeca usando de guía el propio empuje de los dedos, vamos trazando suavemente. ¿Cuándo sería el momento de cambiar de boli a lápiz para crear mayor oscuridad y contraste en las zonas deseadas? Simplemente donde queramos crear mayor contraste. Esto lo podéis ver mientras estáis pintando, ya por ojo o con el modelo a seguir. En mi caso uso fotografías reales de aves y los uso como apoyo, como quien se pone un vídeo de YouTube de fondo mientras haces tus tareas, sobre todo para poder retratar más fielmente el pico y los ojos. En lo que respecta al plumaje, voy trazando de dentro a fuera la dirección de las plumas. Eso sí, esto te puede salir muy fácil si ya estás familiarizado en dibujar o retratar aves, o si tienes tu propia interpretación de plumas. Si es tu primera vez, te recomiendo que tengas a mano varias
plumas de diferentes partes para poder entender cómo es el funcionamiento y las direcciones de las banderas, que son las alas de los lados de la caña, y de las barbas o las barbillas de las plumas, que serían como las plumitas pequeñas de la cabeza o del cuerpo. O si tienes un pajarito como compi de piso, puedes observarlo, entenderlo, tocarlo, para ver su anatomía y sobre todo comprender. Esto es algo que siempre recomiendo hacer cuando nunca hemos dibujado algo en cuestión, que antes de calcar algo y no entender lo que has hecho, es importante entender antes que hacer. Si estamos retratando un cuervo y sabemos que es oscuro y queremos sacar contraste de la figura y crear un bonito claroscuro para que no quede todo en el mismo nivel, lo que recomiendo es usar un único foco de luz, y lo que por lógica da luz de un lado, oscurecer donde no llega la luz, como podéis apreciar en las plumas del cuervo. En la cara lo mismo, decidí dejarlo un poco más claro por estar en el primer plano de la ilustración y oscureciendo lo que son los pelillos de la naricilla y la cresta de atrás para diferenciar. Y para oscurecer esas zonas usaba varias capas muy suaves de pintura negra por encima del boli, así quedaría todo como más homogéneo, difuminado, respetando los trazos texturizados de las plumas. Recuerdo que no hace falta apretar, con solo suavecito y lento podemos sacar sin problemas esa oscuridad que buscamos. Siempre comienzo usando la tinta y por encima pinto con la pintura, al revés no, ya que no tendría mucho sentido si lo que queremos es opacar el dibujo, ya que la tinta del boli tiene un brillo que no es natural y puede verse engrasado el dibujo. Lo mismo pasa si usamos estilógrafos o tinta china con plumilla y boli, que es lo que más he usado. Si queremos un acabado libre y puro, es mejor respetar el orden de la técnica. No es como si quisiésemos pintar con tinta y acuarelas, ahí da un poco bastante igual. Muchos trazan la figura primero con tinta y luego aplican el color por encima o al revés. En mi caso me gusta primero definir la figura y luego colorear. Si os gustase que os trajese un vídeo de técnica mixta usando tinta y acuarela, dejadmelo en comentarios. Igualmente, si queréis ver el tutorial de cómo dibujar a bolígrafo, os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo. También tenéis un vídeo que subí anteriormente donde dibujo a estos pajaritos a tiempo real, lo que sería un fragmento de esta ilustración, con sonido ambiental y lluvia de fondo, por si lo queréis ver. Y dicho esto, vamos a seguir la misma norma pero en las costillas. Primero trazamos con el C1 el contorno de los huesecillos y con el 005 vamos creando con texturitas temblorosas como unas grietas para mayor detalle y sombras suaves rozando con la punta con una leve inclinación para así sacar mejores texturas, como si fuera un puntillismo de arrastre. Esto si no te sale a la primera no te preocupes, esto con mucho trabajo y paciencia te puede salir sin problemas. Cuando tengamos nuestras sombras creadas con tinta, cogemos nuestra pintura y aplicamos por encima mayor oscuridad.
Y os repito lo mismo que os dije en el anterior tutorial. Quiero que os deis cuenta de cómo creo los trazos, quiero que veáis cómo lo trabajo y la presión que ejerzo. Y doy hincapié a este tema mucho, ya que me habéis dicho mucho que cómo hago para suavizar tanto el color, y el secreto es ir poquito a poquito. Os dejaré el proceso entero para que lo podáis apreciar mejor. Y después de esto, seguimos con el gorrión. Escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido y sobre todo aportado algo sobre el proceso que sigo a la hora de trabajar este estilo científico ilustrado que tanto me gusta. Y si has aguantado hasta aquí, pon esto en comentarios para saberlo. ¿Veis la diferencia de esta ilustración en comparación con mis anteriores aves? ¿Cómo os gusta más? ¿Trazo suelto o más suavizado? Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.